Prácticamente, cuéntanos un poco sobre este pronunciamiento del equipo político del Conde, del movimiento Conde, Confederación Democrática. Bueno, decía que lo que hicimos fue un planteamiento reiterativo de nuestra línea de nuestros mensajes anteriores, en el sentido de que el inicio de un nuevo periodo constitucional en Venezuela el 10 de enero y el segundo gobierno del presidente Trump el 20 de enero en los Estados Unidos puede brindar una oportunidad para que Venezuela y los Estados Unidos empiecen a normalizar su relación, que nosotros pensamos está en el interés común de ambos países. Venezuela y los Estados Unidos han sido dos pueblos amigos y son dos gobiernos que no tienen por qué ser enemigos. Y nosotros planteamos que hay tres temas cruciales para la relación en los cuales puede haber áreas de acuerdo. Uno es el tema de inmigración, que como todos sabemos fue uno de los ejes de la campaña del presidente Trump. Él prometió normalizar la situación de las fronteras y hacer una deportación de inmigrantes ilegales. Venezuela podría llegar y debería llegar a un acuerdo para facilitar la identificación y la deportación de ilegales para que cooperar con los Estados Unidos en eso, porque estamos seguros que Trump va a cumplir esa promesa y podría haber un acuerdo entre ambos gobiernos de estímulos recíprocos de tipo legal, de tipo económico, para que los venezolanos que están allá, que ingresaron ilegalmente, puedan regularizar su situación allá o puedan regresar a su país con el apoyo de ambos gobiernos, de forma que después puedan regresar legalmente a los Estados Unidos si han salido de una manera, digamos, consensuada. Eso es perfectamente posible, eso es menos oneroso para los Estados Unidos y más conveniente a Venezuela. El otro tema es, digamos, la identificación de los que hayan cometido delitos. A ambos gobiernos les interesa que si alguien cometió un delito, pague según la ley por el delito en el país donde lo cometió, y Venezuela debería contribuir a la identificación y a la localización de gente que haya cometido delitos. Eso es lo que deberíamos hacer. El otro tema es el petróleo. En Venezuela, para nosotros es vital la recuperación de nuestra producción petrolera para volver a llegar a los 3.4 millones que producíamos en 1998 cuando empezó todo esto, y podríamos llegar a los 6-7 millones, que eran los planes de Venezuela en los 90, cuando se produjo el 4 de febrero, porque Venezuela tiene la reserva petrolera más grande del mundo, y eso es un tema de tecnología, de comercio internacional, de relaciones abiertas con los demás países. Ahora, la recuperación petrolera venezolana, que ha empezado, que estamos acercándonos al 1 millón de barriles, para que pueda sostenerse y ampliarse, requiere vitalmente de un acuerdo petrolero con los Estados Unidos. Este es nuestro principal mercado, este es nuestro mercado natural, y deberíamos ser capaces de buscar un acuerdo con los Estados Unidos de largo aliento en el tema petrolero. Y el otro tema es las sanciones. Nosotros ahí somos muy categóricos. Las sanciones son injustas, son equivocadas y son dañinas. Son injustas porque, Vladimir, las reclaman y las promueven desde afuera los que no las sufren, y en general las rechazamos o no estamos de acuerdo los que estamos aquí adentro, que somos quienes más las sufrimos. Son dañinas porque no le hacen bien ni a Venezuela ni a los Estados Unidos, hacen daño a ambos países, son perjudiciales, no resuelven nada, y son muy equivocadas porque no promueven ningún cambio político. Al revés, lo que hacen es promover la polarización y la radicalización en un país que está urgido de caminos de diálogo y caminos de encuentro para alguna forma de transición. De manera que van en la vía contraria de las soluciones políticas que Venezuela requiere. Nosotros pensamos que el gobierno venezolano y el gobierno americano deben hablar de estos temas, y pensamos, yo le agradezco la vida haber estudiado en los Estados Unidos y tener una cierta idea de cómo funciona este país, y he hecho un gran seguimiento de la campaña del presidente Trump, de su primer gobierno. Creo que es un hombre práctico de soluciones, que además, para decirlo en criollo, está escamado de haber intentado un camino hacia Venezuela que no funcionó, que eso fue eso que se llamó máxima presión, y pensamos que puede perfectamente explorar vías alternas, empezando por una cosa que él no hizo en el primer gobierno, que fue intentar la vía del diálogo. De manera que esto es lo que nosotros planteamos, con la esperanza de que haya de que el comienzo del nuevo gobierno aquí y allá, del nuevo periodo aquí, el nuevo gobierno allá, abra espacio y ambos gobiernos aprovechen esa oportunidad. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, depende de la voluntad política de ambos gobiernos y de las señales que den ahora. No hay que guiarse tanto por las
señales del gobierno de Biden, porque es un gobierno que está terminando, está dando muchos traspiés en las últimas semanas. Hay que quedarse y orientarse básicamente por las señales que emite el nuevo gobierno, el gobierno entrante de los Estados Unidos. Por cierto, me gustaría una opinión tuya sobre la respuesta venezolana, a la respuesta del Parlamento venezolano a la ley Bolívar, la ley que ahora lleva el nombre de Simón Bolívar, aprobada por la Asamblea Nacional, y también con respecto a los efectos que puede tener la ley de allá y la ley de acá. ¿Qué efectos puede traer al venezolano común y corriente, pues al venezolano de a pie, y en qué ayuda o de qué forma complica esto la posibilidad de esos arreglos que tú planteas o que plantea Conde? Bueno, yo creo que lo primero, que la política exterior debe estar siempre en manos del presidente y del ejecutivo, y cuando los congresos se involucran muy a fondo en la política exterior y la codifican, lo que hacen es maniatarle las manos a los gobiernos para eso. Por eso la ley Bolívar a mí no me gusta para nada. Eso puede terminar siendo una especie de ley de ajuste cubano, de pies secos, pies mojados. Esas la Helm-Burton que fueron completamente equivocadas. Dejan la crisis en un país congelada ahí por decenios. No. Lo ideal es que el presidente de los Estados Unidos tenga, como el presidente de Venezuela, tenga las manos libres para poder hacer approach pragmáticos y prácticos a la solución de los problemas que se presentan en las relaciones. Por eso es inconveniente la ley allá y es inconveniente la ley acá. Es un toma y dame donde los congresos se meten a dictarle la pauta al gobierno en materia de política exterior, y eso no es conveniente. Tú fuiste diplomático en varios países importantes de América Latina. Tú sabes que las relaciones diplomáticas requieren gran pragmatismo, gran sentido práctico y gran adaptabilidad, y cuando los radicalismos, que son los que triunfan en los debates parlamentarios, toman el mando de la política exterior, eso es inconveniente. Yo a veces veo en Venezuela gente que son aliados del presidente y que saltan a llamar a la gente de la CIA, a Lula, izquierda cobarde a Petro o a Boric. Yo no soy de izquierda, pero un gobierno de izquierda no recibe ayuda por esa vía de las descalificaciones, de la intromisión de todo el mundo en la política exterior. De manera que a mí me parece que se toma y dame. Una ley allá que está aprobada, hay dos versiones, una en el Senado, una en la Cámara de Representantes, de manera que tendrá que haber una aprobación de una ley final, si es que la hay, por parte de ambas cámaras, y luego tiene que ser firmada por el presidente. La ley Bolívar, como yo la he leído, deja margen para que la OFAC pueda hacer exenciones. No cambia mayor cosa. No, lo que le da es rango legislativo a decisiones del Ejecutivo, ¿no? Pero en cierta forma codifica eso, y eso no fue bueno para la política exterior. Y yo creo que responder aquí con lo mismo es equivocado. Es decir, es como cuando en Argentina hay unos grupos que llevan una demanda contra el presidente Maduro y contra funcionarios venezolanos. Entonces aquí se produce en forma express un auto de detención contra el presidente Milei. Por esa vía, digamos, nosotros pretendemos una equivalencia en los procesos que no nos hace bien, y yo creo que todas esas conductas en el fondo ayudan a radicalizar y alejan la solución, de manera que nosotros no avalamos eso. Nosotros somos unos insistentes en la necesidad del diálogo y de moderar y desescalar los conflictos en vez de agudizarlos. Por cierto, que el movimiento que tú diriges y que tiene como líder a Benjamín Rauseo, pues reconocieron el triunfo de Nicolás Maduro en el 28 de julio. ¿Qué esperan de ustedes a partir del día 10 de enero del gobierno del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, nosotros hicimos el 28 de julio lo que dijimos que íbamos a hacer. Nosotros vamos a reconocer lo que dijo el árbitro, y quien tenga algún cuestionamiento a lo que dijo el árbitro debe ir a donde el árbitro, en primer lugar, en sede administrativa, y luego a las demás instituciones a llevar sus objeciones. Ustedes no tienen ningún cuestionamiento. Un gravísimo... No, nosotros dijimos, esto es lo que dijo el árbitro y lo acatamos. Ajá. Ahora, después, quien tiene cuestionamientos, que nosotros sacamos apenas el 1%, o un poquito menos. ¿A quién le correspondía todo el proceso de ir al CNE, de ir al Tribunal Supremo, de ir a todas las instancias institucionales acá, a agotarlas para hacer el reclamo? ¿A quién reclama haber ganado las elecciones?
Y eso es lo que debió hacerse. Ahora, ese es un capítulo. Vamos a poner la mirada en el 10 de enero. ¿Qué es lo que uno tiene que aspirar? Oye, yo no sé, hay toda una prédica de que el 10 de enero va a regresar Edmundo González Urrutia después de que firmó el documento que firmó en las condiciones que haya sido en la embajada española en Caracas. Eso no parece a mi juicio verosímil, pero no sé el tiempo para decir que eso no va a ocurrir. Ahora, los elementos que nosotros tenemos nos dicen que se va a juramentar el presidente Maduro en la Asamblea Nacional el día 10 de enero. ¿Qué es lo que uno aspiraría? Hay, sin duda, va a haber un problema de cuestionamiento a la legitimidad de origen de este gobierno. ¿Cómo se puede corregir eso? Bueno, no sé. Yo creo que lo primero es gestión, apertura política, concentración en la solución de los problemas, entender que hay una parte importante del país que cuestiona, que no está representada. Un gobierno no puede estar atrincherado toda la vida en la sobrevivencia y en la confrontación. El presidente Maduro iría para su tercer año, serían 18 años. Se puede consumirlos por los siguientes 6 años en una confrontación de esta naturaleza. ¿Qué aspiramos nosotros? Que haya señales de modificación. El país en el 28 de julio no cambió ni de gobierno ni de clima político. Siguió la confrontación y sigue el mismo gobierno. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tú aspiras? Que el gobierno, si es el mismo gobierno, cambie alguna conducta, porque se requieren, porque la situación del país es muy dramática. Este es un país que tiene un salario miserable, siendo uno de los que tenía uno de los mejores salarios de América Latina. Ese es un país que producía casi 3,5 millones de barriles de petróleo, ahora está arañando el millón después de haber caído a menos de 300,000 barriles. Este es un país que tiene un potencial de crecimiento gigantesco y tiene montones de semestres sin crecer, porque esas cifras de crecimiento que se dicen, bueno, no sé, porque no hay ninguna transparencia de las cifras, pero en todos los casos la economía venezolana es 1/3 de lo que era hace 10 años. Es una economía raquítica, un país del que se han ido 6 o 7 o 8 millones de personas, porque la cifra no está clara, pues un país donde no se iba nadie. Entonces, el país tiene una crisis real. Si el gobierno no la reconoce y no da pasos de apertura, bueno, ¿qué vamos a vivir? Vamos a vivir una agudización de eso. ¿Qué aspiramos nosotros? Aspiramos señales en ese sentido y pensamos que si se dan señales en ese sentido el país va a reaccionar. Te lo digo como economista. Yo creo que si el gobierno de Trump no retoma la política de sanciones y el gobierno de Venezuela da señales de apertura, la economía venezolana puede crecer fuertemente el año que viene. Incluso puede crecer en 2 dígitos. Me atrevo a decirte que la economía venezolana puede crecer fuertemente, discrepo de mis demás colegas economistas, el año que viene, si no hay un retorno de una política de sanciones sobre Venezuela. Bueno, te agradezco mucho, Agustín Berrío, dirigente del movimiento CONDE, Confederación Democrática. Muchas gracias. Un abrazo, saludos. Bien.